del Tribunal Superior de Justicia. Me da mucho gusto saludarte, buenos días. Mi querido, te doy muy buenos días, con el gusto de saludarte siempre y recordándote siempre con mucho cariño. Gracias, Nadia. Platicamos, apenas se conoció en su momento esta modificación o esta propuesta, porque estaba en propuesta todavía de ampliación de mandato, y fuiste la única magistrada, recién habías culminado tu presidencia, en oponerte a esta ampliación. En aquel momento tú advertías tu inconformidad porque advertías una negociación política, y ya después esto trasciende al ámbito de lo inconstitucional, que por cierto, Jorge Arturo Olivares Brito, al frente de la Comisión de los Derechos Humanos, fue quien presentó esta acción que ayer pues logra generar frutos. Tu análisis después de todos estos años, Nadia, por favor. Pues mira, mi querido Teodoro, la verdad es que pues finalmente había mucha razón en lo que yo les dije, así como muchas otras cosas que yo veía con objetividad, más allá del apasionamiento y de la cuestión del, pues la situación que yo tuve que vivir en esta administración pasada en el tribunal. Viendo las cosas con objetividad, fui la primera magistrada y finalmente la única que dijo que esa reforma era inconstitucional porque rebasaba lo que la propia Constitución Federal establecía y el propio esquema que nos abonaba, que en este caso es el esquema federal en el caso de los ministros. En ese entonces yo lo comenté, fui objeto de muchos señalamientos, de muchas cuestiones ahí incómodas por parte de los propios compañeros al interior del tribunal, pero yo sabía de la fragilidad de esa reforma por dos razones. Una, porque había sido motivo de una negociación y que bueno, ya hoy es más que conocida, y no es porque yo haya estado presente, sino porque se fue desvelando poco a poco el sentido de las cosas, ¿no? Y porque además así se presumía, dadas las condiciones ahí muy ad hoc que se dieron en ese momento, ¿no? Y por otro lado, por la parte legal, que constitucionalmente hablando no había un soporte sólido para esa reforma. Y yo tenía claro que en cualquier momento esto podía echarse abajo. Es más, como vino a suceder después con la determinación que toma el Congreso actual, donde emite un decreto mediante el cual deja sin efecto aquellos nombramientos. Era una reforma muy frágil, una reforma sustentada en un artículo transitorio. Entonces realmente fue así como que le dieron unos espejitos pues a mis compañeros, perdónenme la expresión, así lo debo decir, pero era en realidad pues el pago de un favor que se le hizo al entonces gobernador, a Graco Ramírez, por parte de quien encabezaba la presidencia del tribunal, y que pues bueno, ya ahí están los resultados. Finalmente, en ese entonces soy la primera y la única en comentarlo, fui objeto de muchas ofensas al interior, y empieza de ahí un movimiento fuerte a través de los abogados que también pues bueno se sienten de alguna manera relegados, y lo dije también en ese entonces, se quita la oportunidad. O sea, nosotros estar ahí 20 años es un restarle oportunidades tanto a nuestros operadores judiciales para poder acceder a un nivel de esa naturaleza, como a los abogados que tienen un prestigio y un respaldo con su propia trayectoria para poder acceder a un cargo de esa naturaleza. Entonces se toma en cuenta esto por diferentes agrupaciones de abogados. Jorge Arturo, estando en la Comisión de Derechos Humanos, toma el tema también y lanza esa acción de inconstitucionalidad. También fuimos muy, o sea, como vaya, de todos conocidos la relación que hay, y entre Jorge Arturo y tu servidora, y entonces se dio a saber como que pareciera un cobro de una venganza, una cuestión así, ¿no?, en contra de la anterior presidencia del tribunal. Pero no, ahí están los hechos, ¿no?, objetivos, claros, bajo el marco constitucional, que pues siempre hubo la razón. Claro, tardó un poco, 3 años nomás en resolverse esto, pero finalmente la verdad legal sale a la luz, y sobre todo la constitucional, el respeto a la constitucionalidad y el orden al que nos devuelven en el tribunal. Yo sé que esto no es fácil ni es cómodo para algunos compañeros y compañeras. Sin embargo, esto lo debimos haber tenido claro desde un principio. Como yo se los dije, hay que ser objetivos, esto no es viable, esta reforma no tiene soporte constitucional,
pero bueno, prefirieron algunos pues tenerlo en cuenta esta oportunidad que aparentemente se daba, ¿no? Pero que se dio sin querer las dar, porque se hace esa reforma en un artículo transitorio que definitivamente ninguna reforma constitucional sólida se hace de esa manera. Pues De por sí ya venía. son dos golpes al hilo, Nadia Luz, Así porque es. primero fue el tema de no pensión vitalicia, haber de retiro sí, y ahora este tema de no extensión a los 20 años. ¿El Tribunal Superior de Justicia se hizo cliente de la Suprema Corte? Pues mira, desafortunadamente Morelos en términos generales ya es cliente de la Suprema Corte y así nos ven, ¿no? Ya se habla del caso Morelos y del caso Morelos se hablaba desde hace muchos años porque desafortunadamente también hay que reconocerlo y decirlo con toda claridad, no tuvimos unas legislaturas que digamos de las mejores condiciones para poder emitir determinaciones y reformas ajustadas a la legalidad y entonces desde 2008 tuvimos que estar yendo a la Corte a dirimir diversas controversias. Entonces, pues ya Morelos, no obstante que es un estado pequeño y un estado pues apenas de ni 2 millones de habitantes, tenemos una serie de conflictos ante la Suprema Corte que ya nos ven de esa manera. Y efectivamente, el otro tema que fue, como bien lo comentas, la pensión vitalicia, quiero precisar ahí, y te agradezco que saques el tema a colación, porque en aquel entonces también en aquel entonces yo presidí el tribunal, y también hice del conocimiento a mis compañeros magistrados que no era la forma en que nosotros debíamos de manejar un retiro digno y además ajustado a las garantías jurisdiccionales que deberíamos de tener como juzgadores. Pero bueno, en aquel entonces la magistrada Cuevas también presenta una propuesta de proyecto de reforma en donde se establecía esa pensión vitalicia, heredable, etcétera, etcétera, con un exceso realmente, un exceso en las peticiones, y la mayoría de mis compañeros se van por ese lado, votan esa cuestión, y yo en calidad de presidenta no me quedó más que ejecutar el acuerdo del Pleno, que fue remitir ese proyecto de reforma al Congreso de aquel entonces. El Congreso evidentemente se ofende ante esa cuestión porque realmente era extremosa, pero también se va al extremo contrario, ¿no? A emitir una reforma que totalmente está fuera de las garantías jurisdiccionales, en donde pues a un magistrado se le da el retiro, pues de alguna manera, ni como si fuera trabajador del artículo, conforme al artículo 123, ¿no? 3 meses de sueldo y 20 y un mes por cada 2 años trabajados. Entonces realmente tampoco no es el caso. Ahora también quiero precisar que hay diferentes esquemas. Ahí sí va a ser diferenciado el retiro de algunos compañeros. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen antecedentes en el Poder Judicial y al servicio del Gobierno del Estado con ajustados a lo que es la Ley del Servicio Civil y donde ya se han cumplido de 28 a 30 años de servicio y tendrían derecho y acceso a una jubilación en términos que la propia ley establece, ¿sí? Y en la propia Corte en el 2008 estableció, la controversia es del 2008, pero se resuelve en 2010 bajo la presidencia del magistrado Ricardo Rosas, recordarás, y la Suprema Corte en aquel entonces dice que para algunos magistrados que estamos en ciertos esquemas tenemos derecho a la jubilación y a un haber por retiro. Otros no tienen esos antecedentes y tendrán derecho al haber por retiro. Entonces es cuestión de analizar cada situación en particular, pero sí debo reconocerlo que en aquel entonces ese proyecto que se remite al Congreso, pues efectivamente fue excesivo, ¿no? Se podría decir que pues ofensivo a la comunidad y a la sociedad, y por eso pues ahí vinieron los resultados, ¿no? Finalmente la Corte resuelve que esa controversia que se interpuso hace 5 años, fíjate, 5 años atrás se había presentado esa controversia y determinan que no es fundada porque pues no se trataron ahí ciertas cosas, pero eso no resta el derecho de algunos Claro. magistrados. Oye, Nadia, y para concluir, ¿cuáles son los alcances de la resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la permanencia o no de los magistrados que han cumplido o superado los 14 años de permanencia? Fíjate que el día de hoy va a continuar la sesión porque precisamente el ministro Luis María Aguilar, que es el ponente en la acción de inconstitucionalidad, señalaba que
ante el panorama que se configuró ayer ante la votación de los 8 ministros, había que analizar la permanencia de algunos magistrados, porque eso podría afectar. Y este punto... Nadia, esa parte a mí me preocupa, porque entonces, o sea, es inválida, es anticonstitucional o inconstitucional, pero pueden permanecer para no maniobrar o no maltratar al tribunal. Eso me parecería a mí absurdo. Yo creo que no, claro, por supuesto, tienes toda la razón, sería absurdo, pero justamente lo que se puede interpretar, lo que se puede traslucir es que al ser inconstitucional este transitorio, y los efectos son, incluso lo dice el ministro presidente, el efecto es que subsiste el periodo anterior a esta reforma, es decir, de los 14 años. Uh-huh. Por lo tanto, el día de hoy yo creo que estaría diciendo la Corte, como en este decreto que se impugnó, se incluye una tablita donde dice el nombre de cada uno de nosotros y se señala el periodo normal de los 14 años y el periodo extendido. Entonces yo creo que conforme a esa tablita, entiendo, los ministros van a decir, bueno, pues aquí fulanito, perenganito, se van etcétera. 5, ¿no, Nadia? Entiendo que estarían en esa hipótesis, uh-huh, porque ya habrían cumplido su periodo normal de los 14 años, su periodo pues ordinario, por decirlo de alguna manera, uh-huh, y serían 5 por esa cuestión de los 14 años, y pudiera ser 4, y pudiera ser un quinto del Tribunal Superior de Justicia por la cuestión de la edad, uh-huh, así es. Pero también está en el, pues ahora sí que en el dilema o la situación de dilucidarlo el día de hoy, 2 amigos magistrados también del Tribunal de Justicia Administrativa. Correcto, sí. Así es, que son dos buenos amigos, y que habría que ver si ellos están también en esa condición. Así que hoy en la sesión de hoy de la Suprema Corte, pues estaremos viendo ya con precisión, porque así lo dijeron los ministros, la precisión de los efectos jurídicos de esta determinación. Bueno, pues por lo menos no lo van a dejar a la interpretación, que eso ya es una gran ayuda. Por supuesto que sí, y además, mira, yo lo que veo no es que me regocije en la resolución de la Corte, simple y sencillamente es decir, somos objetivos, ¿no? Lo fuimos desde un principio, hay que seguir siéndolo, porque cuando uno pierde la objetividad, se rebasa el vaso, ¿no? Como sucedió, y se generan muchos conflictos. Hoy el tribunal, tú lo sabes, mi querido Teodoro, pues ha tenido una serie de conflictos donde nos han dividido. Desde el año pasado ya fue que la gota que derramó el vaso, y justamente esto es lo que nosotros hemos estado pues de alguna manera reclamando, que se ajuste toda la legalidad. Es tan simple, pues, ¿no? Sí. Pero se hace tanto daño cuando no se hace esto, que pues ahí están las consecuencias. Hoy tenemos un tribunal dividido que esto es como dar un manotazo en la mesa y decir, a ver, vamos poniéndonos en orden. Y debe de haber también un efecto interno, es decir, vamos sentándonos todos a platicar y vamos poniendo las cosas en orden. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que las cosas continúen así y que al interior del tribunal estemos viendo una situación de división creada por la víscera de alguien, o por pues querer pues adelantarse y querer tomar más de lo que realmente corresponde, ¿no? Bien, Nadia, pues yo aprecio como siempre que tomes la llamada, muy importante el tema, y por supuesto estar al pendiente a la sesión que hoy será más breve del Pleno de la Corte de nuestro país. Por supuesto que sí, así es, mi querido Teodoro, y te voy a hacer llegar, fíjate que estaba revisando unos videos de entrevistas de aquel entonces, uh-huh, tú me hiciste una entrevista justamente en aquellos tiempos, te la voy a enviar. Muchas gracias. Y ahí platicábamos del tema. Correcto, gracias, Nadia Luz. Un abrazo. Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez.